el símbolo de que ya está grabando, entonces vamos a esperar unos segundos. Listo, ahora sí. Bien, entonces vamos a hablar de la asociación iónica. Bien, primero vamos a verificar la primera diapositiva, que tiene información que tiene obviamente relación con la asociación iónica, ¿no? Tenemos en la diapositiva las principales interacciones no covalentes que tenemos entre iones, entre moléculas presentes en una disolución. Estas cuatro interacciones no covalentes más representativas son las que podemos observar, ¿no? Cuando hablamos en primer lugar de asociación iónica, ¿no es cierto?, que es la temática, estamos hablando de la posibilidad de unirse, de asociarse, de interrelacionarse o de interaccionar de los iones, sobre todo, pero también de moléculas o átomos presentes en solución. Normalmente en solución tenemos a los elementos o a las moléculas en forma iónica. Eso quiere decir que normalmente pues vamos a tener cargas presentes en los entes químicos que están en una solución, ¿ya? Dicho esto, pues vamos a verificar lo que es una interacción no covalente. Las interacciones no covalentes pues son, asimismo, interacciones que tienen los entes químicos de tipo no covalente. Ustedes cuando estudiaron la formación de los compuestos, por ejemplo, o la fusión de elementos para formar los diferentes compuestos de nomenclatura, seguramente les hablaron de los enlaces, ¿no? Uno de los tipos de enlace era justamente los enlaces covalentes, por un lado, y por otro lado teníamos los enlaces que eran de tipo iónico, ¿no es cierto? Básicamente. Las interacciones que vamos a ver a continuación obedece justamente a entes químicos que originalmente no tenían enlaces covalentes, ¿no? Que son justamente los que más interacción tienen, ya que los enlaces covalentes, pues normalmente se mantienen en la solución, ¿no? En este caso, pues los enlaces no covalentes, incluidos aquellos que son de carácter iónico, ¿no?, en solución tienen interacciones. Justamente esta es la parte más íntima, digamos así, de esas interacciones de las que venimos hablando que suceden en solución, ¿no? Nosotros dijimos que los entes de los solutos o del soluto que están presentes en una disolución tienen interacciones, ¿se acuerdan?, ¿no? En este caso, pues, si nos vamos más a fondo de esas interacciones, podemos decir que lo que interactúa realmente son aquellas moléculas, por un lado, que tienen carga, ¿no? Es por eso que hablamos de asociación iónica, porque después de la disociación en el momento de la solución, de disolverse en la solución que contiene agua básicamente, luego puede haber lo que se conoce como interacción o asociación, es decir, se separan y después vuelven a juntarse o a interreaccionar hasta llegar al equilibrio que se conoce, ¿no es cierto? En este caso, equilibrio químico. En ese sentido, pues tenemos nosotros en esta diapositiva las cuatro grandes interacciones de tipo no covalente que suceden en las soluciones. Y tenemos en primer lugar las interacciones electrostáticas, que son las más representativas, ya que se da entre grupos de iones que están cargados, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de iones, estamos hablando de cargas que pueden ser positivas o negativas.
Entonces, básicamente, estas son interacciones que se conocen de tipo electrostático por la atracción y repulsión de las cargas iguales o diferentes en el medio de la solución, ¿ya? Este tipo, entonces, de interacciones se dan por la carga de los entes que están presentes, ¿no? Recordemos que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, ¿no? Técnicamente, esa es la base electrostática que nos da la información sobre la interacción de ellas en la solución. Tenemos un segundo grupo de interacciones no covalentes que son las famosas fuerzas intermoleculares de Van der Waals, ¿no? Probablemente ustedes escucharon hablar de las fuerzas de Van der Waals, ¿no? En este caso son interacciones que suceden entre moléculas definidas como neutras, ¿ya? Si bien es cierto en las anteriores interacciones, es decir, en las electrostáticas, interesa muchísimo la carga de los entes químicos porque eso es lo que les hace interactuar. En este caso, las fuerzas de Van der Waals o Van der Waals eh, no necesariamente en este caso tenemos moléculas o átomos cargados, ¿no? Aquí sucede una interacción incluso entre moléculas neutras. Eso quiere decir que existe la posibilidad de interacción dentro de una solución de los entes químicos que tienen carga neutra, es decir, que no son iones en realidad, sino más bien moléculas que probablemente están presentes en la solución. Es por eso que nosotros tenemos, pues, aquí la gráfica de dos moléculas. Cada una de ellas tiene eh, neutralizadas sus cargas. Tienen una carga positiva y una carga negativa al mismo tiempo. Pero como ustedes pueden ubicar el gráfico, ¿no? Los polos en este caso están invertidos, ¿no? Tenemos una positiva negativa y una negativa positiva. En este caso, pues se dan las interacciones entre estas moléculas debido a que justamente las partes positivas de la molécula tienden a acercarse a las partes negativas de la siguiente molécula, sobre todo si hablamos de concentraciones que van en aumento. Eso quiere decir que vamos a tener más presencia de moléculas en el medio, es decir, en la solución, y va a haber este acomodo. Hay estas fuerzas entonces entre moléculas de atracción, pero no necesariamente porque sean iones, sino porque son moléculas neutras que tienen polos definidos, ¿no? Tenemos también, por otro lado, las, otra interacción interesante e importante, que es la formación de puentes de hidrógeno o también conocidos como enlaces de puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, ¿no? En este caso, especialmente, interactúa el elemento hidrógeno, ¿no? Ya sea de la molécula del agua o de otros entes químicos y tiene la posibilidad de formar estos puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno que tienen menos fuerza que un enlace propiamente dicho, pero es una interacción que tienen los entes químicos también presentes en una solución, ¿no? Se caracteriza porque en este caso tenemos parcialmente la presencia de moléculas que probablemente sí tienen enlaces covalentes, ¿no? Eso quiere decir que en este caso el puente de hidrógeno, independientemente del enlace químico, del ente químico, valga la redundancia, tiene la posibilidad de suceder, ¿no? Estos puentes, como ustedes se fijan en el ejemplo, en la molécula, en este caso son moléculas de agua, todas y cada una de estas son moléculas de agua, ¿no? Y este puente se forma justamente entre el hidrógeno y el oxígeno de moléculas de agua próximas, como ustedes se pueden fijar, ¿no? Esta propiedad que tiene básicamente el hidrógeno en la molécula del agua y también en otras moléculas, pues es una forma de interacción no covalente, ¿no? Incluso nos decía cuando tenemos enlaces parcialmente covalentes en las moléculas que están interaccionando, ¿no? Entonces aquí tampoco hablamos de
la presencia de cargas eléctricas, sino más bien esa facultad que tiene el hidrógeno de irse juntando con otras moléculas, sobre todo en la molécula de agua, ¿no? Cuando tenemos agua, y eso se da básicamente en la gran mayoría de soluciones acuosas, ¿no? Que tenemos como disolvente el agua, vamos a tener esta posibilidad de interacción entre el hidrógeno y el oxígeno de cada molécula de agua presente, ¿no? Y tenemos por último las interacciones que se conocen como hidrofóbicas o hidrófobas, ¿no? En este caso, cuando hablamos de interacciones hidrófobas o hidrofóbicas, son aquellas en donde las moléculas no tienen afinidad por el agua, ¿no? Es decir, más bien lo contrario, rechazan a las moléculas de agua. En este caso, esta interacción depende de la entropía del agua, ¿no? La entropía es una propiedad que tiene la materia y que se relaciona con el grado de desorden de sus moléculas, ¿no? Mientras más desorden, pues existe mayor posibilidad de interacción. Mientras menos desorden en las moléculas presentes, pues hay menor posibilidad de interacción. Pero como esto está básicamente dado por el agua, que siempre está presente en las soluciones acuosas, porque recuerden que también teníamos aquellas soluciones no acuosas en donde el disolvente no era el agua. Pero en este caso hablamos de aquellas donde el disolvente es el agua y vamos a tener la posibilidad de estas interacciones. Lo que sucede básicamente es en este tipo de interacciones, sobre todo en las moléculas o entes que pertenecen al soluto, sobre todo, ¿no? Nosotros vamos a tener justamente que las moléculas que se consideran hidrófobas dentro de la solución, ¿no? Es como si estuvieran rodeadas de una película, como se observa en la imagen. Tenemos el centro de color naranja y el contorno alrededor de estas esferas naranjas tenemos unas pequeñas esferas azules que rodean a la naranja. En este caso, las moléculas naranjas representan aquellas moléculas que son hidrófobas o hidrofóbicas que repelen el agua, que es el resto que le rodea, obviamente, ¿no? En este caso, esta formación de una película alrededor de la molécula hidrófoba es justamente la que le impide interactuar con el agua, ¿no? Imaginémonos que estas moléculas están dentro de un medio acuoso. Eso quiere decir que cuando tenemos interacciones hidrofóbicas, las moléculas de los entes hidrofóbicos se juntan y conservan al juntarse estas, este contorno que hace que rechace justamente al agua, ¿no? Que pierda afinidad con el agua. Entonces, esta asociación que vemos aquí, esta sumatoria, ¿no? Fíjense, llegan a compartir entonces, en este caso, esa especie de película que está en el contorno de la molécula y que le impide interaccionar, por ejemplo, como sucede en lo electrostático, como sucede en Van der Waals e incluso como sucede en la formación de puentes de hidrógeno, ¿no? En este caso, como decía, dependen de la entropía que contiene pues el medio en donde están, ¿no? Que está dado básicamente por el agua, que puede tener valores bastante elevados de entropía. Bien, estos datos que observamos en la presente diapositiva pues son para complementar lo que acabamos de revisar en cuanto a las interacciones más representativas. Debemos añadir que tanto las interacciones electrostáticas como aquellas relacionadas a la fuerza de Van der Waals, ¿no es cierto?, tienen una naturaleza netamente o puramente electrostática, ¿no? En ambos casos existe la atracción y la repulsión de cargas eléctricas. En el primer caso, porque tenemos claramente la presencia de iones en las interacciones electrostáticas. Y en las fuerzas de Van der Waals, porque las moléculas tienen polaridad y aunque están neutras, tienen la tendencia a ser atraídas o repeler moléculas de acuerdo a la polaridad de la molécula cercana o vecina, ¿no? Entonces, en ambos casos estamos hablando de fuerzas de naturaleza electrostática que actúan
para que se den estas interacciones, ¿no? Y este dato nuevamente mencionamos, aunque en las últimas, es decir, en las fuerzas de Van der Waals, ¿no es cierto?, participan moléculas neutras, como hemos dicho, ¿no? En este caso, pues, interaccionan con otras moléculas neutras y también pueden hacerlo con iones presentes en la solución, ¿no? También debemos decir que en el caso del enlace o puentes de hidrógeno, también existe una naturaleza electrostática, pero no de una manera directa como en los casos anteriores, ¿no? Sino que en este caso tenemos la presencia de moléculas que pueden tener enlace covalente, pero gracias a la propiedad que tiene el agua de formar estos puentes de hidrógeno, pues se dan estas interacciones, ¿no? Tenemos nosotros las interacciones hidrofóbicas, que en este caso dependen del grado de desorden de las moléculas en el agua, básicamente conocido como entropía, y son muy características de aquellas moléculas que justamente no reaccionan de forma fácil con el agua, como ya lo dijimos, ¿no? Pensemos entonces en este caso en sustancias probablemente de tipo apolar que rechazan normalmente al agua y en este caso podrían tener este tipo de interacciones debido al grado de desorden presente en el agua, ¿no? Bien, las interacciones iónicas, ¿no es cierto?, o netamente debido a la presencia de iones en la solución, pues tienen las siguientes características, ¿no? Entonces va hablando ya solo de interacciones iónicas. En este caso, pues podemos mencionar lo siguiente. Primero, que se llevan a cabo entre iones, ¿no es cierto? Esto implica que vamos a tener cargas netas presentes, es decir, los entes químicos cargados, tanto positiva como negativa, tienen cargas eléctricas netas, es decir, nosotros en una solución, por ejemplo, podemos tener la presencia de entes químicos con carga, ¿no es cierto?, que están presentes en la solución, ¿no? Cada una de las cargas que presentan los diferentes entes son cargas netas, cargas eléctricas netas, justamente, ¿no? Cada uno de ellos en medio de la solución. A eso se refiere con que este se lleva a cabo entre iones estrictamente cargados, ¿no? Y que tienen obviamente una carga específica. Pueden participar tanto grupos funcionales cargados como iones inorgánicos, ¿no? Eso quiere decir que en este caso la atracción es debida netamente a la carga opuesta, ¿no? Y existe atracción, o también debido a la carga igual, y en ese caso existiría la repulsión. Cuando hablamos de grupos funcionales es, por ejemplo, esto, ¿no? Inorgánicamente es un grupo funcional, pero también existe la posibilidad de entes orgánicos presentes, ¿no? Como por ejemplo, grupo metilo, grupo etilo, carbonilo, carboxilo, amino, etcétera, presentes en la solución, también pueden interaccionar. Eso quiere decir que esta interacción es a nivel de cargas, independientemente de los entes químicos, ¿no? Entonces eso también es importante mencionar, ya que tenemos la posibilidad de asociación incluso entre moléculas de carácter orgánico y también de carácter inorgánico, ¿no? Entonces a eso se refiere este punto de que puede haber grupos funcionales y también iones inorgánicos como los que vemos nosotros aquí, ¿no es cierto? Todos estos son inorgánicos, positivos, negativos. Bien, también debemos decir que en las interacciones iónicas, la fuerza de interacción que es electrostática viene dada básicamente por la famosa ley de Coulomb,
¿no? Que está relacionada directamente con la carga eléctrica, ¿no? También debemos mencionar que existe todo un proceso dentro del medio líquido en este caso, ya que para que exista, en primer lugar, la interacción entre iones en solución, primero tienen que haberse formado los iones en esa solución, ¿no? En este caso, pues existe la posibilidad de que energía presente en el sistema, ¿no? En algunos casos para romper enlaces iónicos, si tenemos como por ejemplo sales que originalmente pues tenían enlaces iónicos y que se disociaron en la solución, pues en ese caso existe una fuerza para romper enlaces que obligó a transformarse en iones en el medio acuoso, justamente a aquellos elementos o compuestos que originalmente estaban enlazados, ¿no? En este caso, pues entonces hablamos de una energía necesaria para romper un enlace iónico presente, ¿no? En este caso, esta energía sirve para separar, ¿no es cierto?, eh, los entes químicos con carga diferente, ¿no? Y ubicarlos a una distancia específica entre ellos, ¿no? Se habla de una distancia R, ¿no? Que esta distancia pues está relacionada con eh, la separación entre iones, en este caso en solución, ¿no? Y esa distancia puede variar dependiendo del ente químico, dependiendo de la cantidad de iones presentes en la solución. Y esta separación, digamos así, pues nos da una pauta de la necesidad de energía, en este caso, para separar las moléculas originales, ¿no? Esta energía que hemos mencionado en la diapositiva anterior, pues se conoce pues como una energía, eh, digamos, de rompimiento, digamos así, de enlace, que se ve representada con la ecuación que nosotros observamos en la parte central de este recuadro, ¿no? Nosotros tenemos originalmente los enlaces formados y esta energía pues se determina con esa pequeña ecuación que dijimos que está relacionada también con la ley de Coulomb, ¿no? Nosotros tenemos entonces que Q y Q' representan la carga de los iones que están presentes, ¿no? De los que están enlazados. Y K es la constante de proporcionalidad, ¿no? Que como su nombre lo dice es una constante, en este caso relacionada con la ley de Coulomb. Tenemos R, que es la distancia entre iones, esa distancia R que mencionamos, y epsilon es la constante dieléctrica, ¿no? Asimismo es una constante. Si nosotros tenemos la información de estas variables, pues podemos determinar esta energía, ¿no? Que es justamente la que está relacionada con la capacidad de formar o mantener los enlaces iónicos en la solución. Para complementar la información de esta ecuación, debemos decir que la constante dieléctrica, que en la ecuación está como epsilon, ¿no es cierto?, depende del medio, ¿no? Es decir, en este caso, pues como estamos hablando de soluciones acuosas, el medio es el agua, básicamente, ¿no? Indica el grado de apantallamiento que sufre el campo eléctrico en el medio en el cual se encuentran las cargas, ¿no? Porque existe este fenómeno, como estamos hablando de un proceso que tiene relación directamente con la electrostática, ¿no? Estamos hablando de que todo el medio con entes iónicos que ya están disociados, ¿no es cierto?, en la solución, pues cada uno de ellos, cada carga, desarrolla un campo eléctrico alrededor, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que cada ente químico, ¿no es cierto?, tiene alrededor suyo un campo eléctrico, ¿no? Ya sean estos positivos o negativos, hablando de los iones, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos en solución
¿no es cierto?, estos campos eléctricos que están cerca, pues existe justamente la posibilidad de esa interacción, ¿no? Y en este caso, pues se refiere al hecho de que esta constante dieléctrica, ¿no es cierto?, eh, depende del medio y también depende del apantallamiento que sufre entre campos eléctricos de otros entes o de otras cargas, ¿no es cierto? Entonces, la interacción es justamente dada por estos campos eléctricos que se desarrollan o que están implícitamente con cada carga de los iones que están en la solución, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que los valores de épsilon pueden ser los siguientes. En el vacío, ¿no?, si estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de un medio diferente al acuoso, vale 1 esta constante dieléctrica épsilon, ¿no? Cuando estamos en un medio que no es acuoso, bueno, en este caso, primero, en el vacío vale 1, el valor de épsilon, ¿no es cierto?, que tenemos en la ecuación. En hidrocarburos, en un medio de hidrocarburos, vale aproximadamente 2, ¿ya? Es decir, en un medio no acuoso. Mientras que en el agua, ¿no es cierto?, debido a las características especiales que tiene el agua, pues este valor toma un valor que tenemos aquí, ¿no?, 78,5, ¿no? Las interacciones electrostáticas, en este caso, pues, eh, anteriores, nosotros nos podemos dar cuenta que son obviamente menos intensas que si comparamos con el medio acuoso, ¿no es cierto?, que es donde tenemos el valor más alto justamente, ¿no? Entonces los otros son relativamente bajos en comparación con el medio acuoso, ¿no? Y esto es debido, entre otras cosas, ¿no?, aparte de las características, de todas las características y propiedades que tiene el agua, que se relacionan justamente con la parte eléctrica, también se debe básicamente a que nosotros tenemos en el agua un medio polar, mientras que en los otros casos, pues seguramente tenemos lo contrario, un medio apolar. Y es por eso que las diferencias entre el valor de épsilon de la constante dieléctrica para esa ecuación varía, ¿no?, bastante. En nuestro caso, pues vamos a tener medio acuoso básicamente porque estamos hablando de disoluciones acuosas. También debe mencionarse que ese apantallamiento que sucede en las disoluciones que mencionamos en la primera viñeta de esta diapositiva, pues se debe básicamente a que el agua, en este caso siendo el solvente o el disolvente, está presente de manera importante en el medio, ¿no? De hecho, pues el soluto es el que está en este gran medio que contiene básicamente moléculas de agua, ¿no? Siendo así, pues vamos a tener la posibilidad de apantallamiento grande, especialmente pues cuando tenemos moléculas que rechazaban por un lado al agua y en otro lado, pues por otro lado también tenemos apantallamiento debido al campo eléctrico que se formaba con aquellos iones que sí tenían carga, ¿no? Nosotros sabemos que estos mismos entes en la solución funcionan como electrolitos, hablando de los iones, que facilitan obviamente la movilización y desplazamiento de los electrones dentro de la disolución. Son buenos conductores de la electricidad, es por eso pues que sucede de manera más efectiva y más importante pues estos apantallamientos, ¿no? Asimismo, pues nos dice que este apantallamiento debido al agua depende del número de moléculas de agua, ¿no es cierto?, que se interponen entre las cargas que están consideradas, como mencionamos en este pequeño esquema, ¿no? Nosotros sabemos que entre molécula y molécula, pues nosotros tenemos básicamente agua, ¿no es cierto? Entonces tenemos iones cargados, pero todo lo demás es agua, básicamente, ¿no? Entonces existe esa posibilidad de que sucedan estos apantallamientos, ¿no? Ya que las moléculas de agua se van a interponer entre las cargas o los iones que están presentes, ¿no? Asimismo, cuando tenemos, por ejemplo, grupos cargados que están próximos
estos también podrían interactuar de una manera efectiva o de manera fuerte, ¿no? A pesar de que teóricamente se encuentran en un líquido, ¿no? O en un medio líquido como el agua, ¿no? Y en este caso, pues, esta posibilidad de apantallamiento siempre va a estar presente, sobre todo en las soluciones de carácter acuoso, ¿no? Y mientras más dilución hay, pues obviamente más protagonismo toma el disolvente en comparación con el soluto, ¿no? Bien, aquí tenemos información que nos hace o nos ayuda a entender con con mayores argumentos el porqué de las interacciones iónicas, aparte de lo que ya hemos mencionado, ¿no? También tenemos que existe entre las, los iones, ¿no?, que están presentes en una disolución, lo que se conoce como no direccionalidad, ¿ya? En este caso quiere decir que los grupos cargados, es decir, los iones, que pueden ser positivos o negativos, van a interactuar con la misma fuerza independientemente de su orientación, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que sería o lo que representaría un ion, ¿no? De un color rojizo y el otro azul, ¿no? Representan iones que, de elementos diferentes que en este caso, pues, eh, la interacción no depende de la posición del ion, en pocas palabras. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un ente que sea negativo y un ente positivo, ¿no? Estamos hablando de los iones, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el ente es el que tiene en su totalidad una carga neta tanto positiva como negativa. Eso quiere decir que independientemente del lado expuesto al otro ion, ¿no es cierto? Independientemente del lado, pues estamos hablando de cargas netas. Eso quiere decir que no existe una direccionalidad como en el caso de una molécula, por ejemplo, que sea neutra, donde tenemos un polo positivo y un polo negativo dentro de la misma molécula. En este caso sí interesa la direccionalidad porque si yo tengo una molécula a la que está junta, si coinciden, digamos, los polos opuestos, va a haber una interacción. Caso contrario, pues, bueno, en este caso va a haber una atracción, pero si tenemos el caso, como sucede en otras moléculas, incluso en las neutras, ¿cierto? Esta negativa, esta positiva, nosotros aquí vamos a tener la repulsión, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando hablamos de los iones, no existe la direccionalidad, ¿no? Los grupos cargados van a interactuar con la misma fuerza independientemente de su orientación, porque en este caso estamos hablando de cargas netas, ¿no? Asimismo, existe una característica que debe mencionarse, que es la dependencia de la distancia, ¿no? Eh, En este caso existe una dependencia, ya que la energía de la interacción disminuye linealmente al separar las cargas, ¿no? Haya o no haya apantallamiento, en este caso por la distancia, ¿no? Técnicamente entonces influye o dependen de la distancia. Nosotros tenemos, por ejemplo, una molécula, ¿no?, con una carga que puede ser la positiva o la negativa, ¿no? Y podemos tener moléculas de carga opuesta iones más bien, ¿no?, de carga opuesta que están a diferentes distancias, ¿no? Em, Cuando están a una distancia corta, pues es cuando mayor interacción pueden tener. Mientras esta distancia aumenta, pues pierde la posibilidad de que la interacción sea netamente electrostática o debido justamente a la interacción de estos dos entes que están muy, muy cerca, ¿no? Están dentro de esa distancia R que se mencionó. Dependiendo de la distancia, entonces, puede haber las diferentes posibilidades de interacción, ¿no?
Por ejemplo, en algunos casos nosotros tenemos que a ciertas distancias puede predominar, por ejemplo, el efecto de apantallamiento, ¿no? Puede haber una interacción electrostática o podría haber otro modo de interacción como por ejemplo de las fuerzas de Van der Waals o Van der Waals, ¿no? Dependiendo de la distancia y obviamente de la naturaleza de los entes químicos presentes, ¿no? Entonces, la distancia nos dice la separación lineal, en este caso, depende justamente de la distancia entre los entes cargados en este caso, o podrían estar también en la solución presentes algunos entes neutros, ¿no? También tenemos que existe la dependencia de el pH, ¿ya? Nosotros sabemos pues que el pH pues está relacionado con el potencial de hidrógeno básicamente de una disolución. En este caso, los grupos iónicos presentes, ya sean estos de naturaleza orgánica, bioquímica o inorgánica, es decir, en el caso de biomoléculas, por ejemplo, tenemos entes bioquímicos, ¿no? Como por ejemplo, aquellos que proceden de moléculas como proteínas, vitaminas, carbohidratos, lípidos, etcétera. Pero también tenemos entes inorgánicos, ¿no es cierto? Como los de los que estamos hablando nosotros aquí, iones de metales cargados positivos o algunos metaloides, pues, monoiónicos o poliiónicos que están cargados, ¿no? En este caso, pues, cada uno de ellos, pues, eh, tiene la tendencia a la acidez o a la basicidad, dependiendo obviamente del tipo de solución que nosotros tengamos, ¿no? En este caso, pues el grado de ionización también depende básicamente del medio, ¿no? Del pH del medio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, los ácidos fuertes, los bases fuertes, inorgánicas, se disocian con facilidad, ¿no? Independientemente del pH. Pero normalmente si la disociación se da en agua, nosotros sabemos pues obviamente que los pHs tienden a ser ácidos o básicos dependiendo de la especie disociada, ¿no? Si yo tengo ácido sulfúrico en agua, pues obviamente tendré un medio ácido originalmente y la disociación de hidrógeno y de iones sulfato pues se hará en ese medio. Si tenemos una base fuerte como el hidróxido de sodio, por ejemplo, en el caso que yo les decía, si yo tengo ácido sulfúrico más agua, pues obviamente yo voy a tener hidrógeno y voy a tener, perdón, sulfato. Si yo tengo, por ejemplo, una base fuerte en un medio acuoso, pues yo voy a tener el sodio y voy a tener OH, ¿no es cierto? Básicamente, en la disociación. Lo que nos dice es que depende del grado de disociación el pH resultante, y eso es obvio, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener en este caso la dependencia del pH en función de los entes que están disociados, ¿no? Entonces, obviamente, en el ejemplo ustedes tienen unas líneas de colores que representan justamente el comportamiento o el grado de disociación de especies químicas. En este caso se trata de especies más bien biomoléculas, histidina, glucosa y otra molécula, otra biomolécula. Están tres biomoléculas básicamente de color, en este caso la una rojo, la línea roja, la línea azul y la línea verde. Representan entonces el comportamiento de estos entes, en este caso biomoléculas, en función del pH, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos la escala de pH en la parte inferior, ¿no?
tenemos al costado izquierdo pues la ionización o el grado de ionización y tenemos a la derecha pues la energía pues justamente en este caso de ionización, ¿no? De la que estamos hablando nosotros. Entonces, la variación del pH, miren, aquí tenemos rangos de pH que van variando, ¿no es cierto?, a lo largo de cada una de estas curvas, hasta que estas pues logran lo que se conoce como el equilibrio, ¿no es cierto?, después de los procesos probablemente de disociación, ¿no? En algunos casos la disociación es débil, en otros casos la disociación es efectiva o fuerte, como en el caso de ácidos y bases fuertes que mencionamos aquí, ¿no? En el caso de las biomoléculas nos dice que normalmente eh, estos grupos iónicos que provienen de este tipo de moléculas, de biomoléculas, tienen un carácter ácido básico débil. Todo lo que es débil en cuanto a acidez y basicidad, cuando hablamos de ionización, pues existe una ionización bastante incipiente o débil, ¿no? Por ejemplo, una base débil como el hidróxido de amonio, ¿no? En el caso de los ácidos fuertes, este es un ácido fuerte, este es una base fuerte, ¿no? Tenemos esta disociación total y efectiva, ¿no? En el caso de una base débil, esta es una base débil, o un ácido como el ácido acético, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un ácido débil, vamos a tener una disociación débil, es decir, esto que tenemos acá no vamos a tener de forma efectiva. Lo que esperaríamos es que se forme, pues básicamente esto, ¿no? Asimismo, pues aquí nosotros tendríamos que se forme esto, pero de manera efectiva esto solo va a suceder parcialmente. Y acá arriba, pues es una disociación total, ¿no? Entonces, y justamente el pH depende de eso, ¿no? Nosotros sabemos que el pH de los ácidos débiles y de las bases débiles es normalmente o puede ser menor que el pH de un ácido fuerte o una base fuerte, si comparamos, por ejemplo, su concentración, ¿no? Entonces, no es lo mismo un pH, perdón, un ácido cítrico que un ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uno fuerte, el otro débil. Entonces, no es lo mismo la acción, las propiedades, etcétera, y es justamente por esa diferencia, ¿no? Y en este caso, pues, eh, en el primer caso, que tenemos una fuerte disociación, vamos a tener un pH o bien alto o bien bajo, ¿no? En el otro caso que tenemos una débil disociación, pues el pH pues también va a ser un pH más conservador en comparación con el de los ácidos y de las bases fuertes, ¿no? También es necesario mencionar que es importante también que en la unión de los iones inorgánicos y las moléculas, como hemos mencionado, pues influye muchísimo el carácter fuerte o débil de los entes originales de donde proceden los iones disociados, ¿no? En este caso, pues como habíamos dicho, ácidos fuertes, bases fuertes, pues van a generar una disociación total y en el otro caso, pues una disociación parcial. Bien, aquí también cabe mencionar lo siguiente. Existe también, gracias a este carácter iónico, seguimos hablando en este caso de las interacciones iónicas, ¿no? Una de las razones también es porque nosotros tenemos que en algunas moléculas se forma lo que se conoce como momento dipolar, ¿ya? Es por eso que la interacción entre dipolos es posible también, ¿no? Fíjense que nosotros hemos mencionado que la atracción y la repulsión se da básicamente por las cargas netas, ¿no es cierto? Negativo positivo, pues tenemos una atracción. Cargas diferentes,
y cargas iguales, pues tenemos una repulsión, ¿no es cierto? También tenemos la posibilidad de que suceda algo parecido con moléculas que tienen momento dipolar, ¿ya? En este caso, pues, entendemos con facilidad la atracción y la repulsión entre iones, porque actúa la electrostática pura, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos moléculas con momentos dipolares, eso quiere decir que originalmente la molécula, a pesar de que es neutra, ¿no? Nosotros vemos aquí en el ejemplo esta gráfica que tiene dos colores, azul y rojo, que ustedes se fijan aquí, ¿no? Miren, ese esquema de molécula que tiene doble color quiere decir que son moléculas en realidad neutras, ¿no? Que tienen una parte positiva y una parte negativa y que no están disociadas, no están separadas, ¿no? La carga neta de esta molécula es cero, es neutra, ¿no? En todos los casos. Pero es una molécula que ha sufrido de lo que se conoce como momento dipolar, ¿no? Eso quiere decir que debido a razones relacionadas con la naturaleza de la misma molécula y por razones de acomodo eh, desde el punto de vista de las cargas, ¿no? Se desarrollan polos, ¿no? En la molécula. Una parte o un extremo será positivo, otro extremo negativo, algo parecido a lo que sucede con un imán, ¿no? Pero hay moléculas que son muy pequeñas y que esta separación efectiva de los polos opuestos dentro de la misma molécula no es tan clara o tan efectiva. Cuando esta distancia, digamos así, entre los polos en una misma molécula no es tan grande, ¿no? Pues tenemos la formación de lo que se conoce como momento dipolar, ¿no? Es decir, es como que en ciertas moléculas va a predominar la parte positiva y en otras predomina la parte negativa, aunque estemos hablando de moléculas neutras. Entonces, cuando el dipolo se ha formado o el momento dipolar se ha formado, quiere decir que en la molécula neutra va a predominar en algunos casos una carga positiva y en algunos casos una carga negativa. Cuando las moléculas sufrido de ese momento, pues cuando predomina lo positivo, ¿no? Y está cerca de otra molécula de la misma naturaleza donde predomina lo negativo, pues va a haber lo que se conoce pues como atracción por un lado, ¿no? Es decir, estamos en esta zona. Pero cuando sucede lo contrario, ¿no? Cuando este momento ha generado, digamos, moléculas que a pesar de ser neutras, en ellas predomina una misma carga, pues va a haber lo que se conoce como repulsión, ¿no? En este caso, pues nosotros vamos a tener que la energía de interacción entre estas, por un lado iones y por otro lado moléculas dipolares, pues vamos a tener una energía de interacción entre estas, pues que va a ir variando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que en algunos casos, pues la energía de la repulsión entre estas moléculas dipolares, pues predomina, ¿no? Y estas obviamente van a separarse. En otros casos, pues esta energía será suficiente para que justamente suceda lo contrario, ¿no? Normalmente, pero la energía de activación, pues para la atracción digamos así, pues necesitaría en algunos casos pues una energía mayor que la que se genera cuando existe la repulsión, ¿no? Tomamos en cuenta entonces estas situaciones, en ambos casos hay una diferencia que se considera importante en las interacciones. La orientación de los grupos que interactúan en este caso es importante porque de acuerdo a la posición física, pues tendremos el predominio de una de las dos cargas en la molécula que tiene el momento dipolar, justamente, ¿no es cierto? En este caso, pues puede haber de manera efectiva o bien la atracción o bien la repulsión entre estos grupos pues que están interactuando en este caso, ¿no? Entonces, fíjense que no necesariamente la electrostática solo actúa en los iones que tienen una carga muy bien diferenciada, sino también en aquellas moléculas que eléctricamente son neutras, pero
que tienen este acomodo de sus polos justamente en ellas, ¿no? Bien, tenemos entonces nosotros lo que yo quería presentarles el día de hoy, que es justamente lo que tiene que ver con esta posibilidad de asociarse, digamos así, que tienen los iones. Básicamente teníamos que hablar estrictamente de la asociación iónica, es decir, solo de iones, cargas positivas o negativas en solución. Pero pues he mencionado las interacciones aparte de las iónicas, que son importantes, ¿no? Y obviamente desde aquí que dice interacciones iónicas ya son netamente solo con iones, ¿no? Porque existe la posibilidad de esas interacciones que hemos mencionado justamente, ¿no? Bien, no sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto de lo que hemos mencionado el día de hoy, ¿no? Entonces estamos hablando de la asociación iónica. Espero que ustedes